Estas revelaciones nos obligan a reconsiderar la verdadera historia oculta en los textos sagrados. No estoy aquí para ofrecer respuestas definitivas, sino para abrir un portal hacia nuevas preguntas. ¿Estamos preparados para aceptar que nuestra historia, nuestra espiritualidad y nuestro origen pueden ser mucho más complejos de lo que nos han contado? Los cabalistas prácticos tienen otra importante opinión. Afirman que el Teli es de hecho un lugar bajo el firmamento de Bilón. Bilón para los cabalistas es la Vía Láctea. Para aquellos que no saben cuál es la relación, ¿no? Habitado por unos humanoides que se comportan con santidad y pureza, sigo en la página 272, como los ángeles. A estos seres les son revelados los misterios divinos y tienen a su vez la autoridad de revelarlos a los mortales humanos. Se dan también métodos mediante los que contactar con tales seres. Un Rabbi Aryeh Kaplan, un cabalista muy serio, está diciendo, lo vamos a decir en síntesis, los extraterrestres existen, están detrás del cielo de Bilón, están detrás de la Vía Láctea, son unos humanoides que se comportan con santidad y pureza, parecidos a los ángeles, y son seres a los que son revelados misterios divinos y tienen la autoridad de revelarlos a los mortales humanos. Y lo curioso del último renglón, se dan también métodos mediante los cuales se contactan con tales seres. Ahí hay una nota a pie de página por parte de Kaplan que te deriva a un manuscrito en hebreo del siglo XIV. Quiere decir que alguien en el siglo XIV, dentro de la Cábala, escribió que había contactos con extraterrestres detrás de la Vía Láctea. Bienvenidos a este espacio de exploración y donde vas a descubrir temas sumamente fascinantes, donde vamos a adentrarnos en preguntas fundamentales sobre nuestra existencia, sobre el alma, sobre la inteligencia de ciertos seres que se encuentran en la Biblia, la idolatría, nuestros orígenes y el misticismo. A través del estudio profundo de la Cábala es donde he podido apoyarme, donde he podido encontrar respuestas. Y en este espacio que te traemos, queremos, con el estudio y las investigaciones del doctor Mario Sabán, pues apoyarnos y brindarte este espacio donde encontramos respuestas que desafían las interpretaciones tradicionales de la espiritualidad y de la historia. ¿Qué temas vamos a explorar? Temas pues que son enigmáticos, como por ejemplo a nivel de Enoch, Elías. Uno de los temas principales es el antropomorfismo divino y ciertos versículos que fueron inclusive censurados y son claves de estas escrituras, así como el misterio del hombre de Dios, este Dios finito y este Dios infinito. Esto a nivel de la Merkabah, que nos vamos a apoyar muchísimo. Más allá de responder preguntas, quizás nuestro propósito es abrir nuevas interrogantes que van a despertar o que despiertan la reflexión y poder expandir lo que es la conciencia. Es un video de mucha información. Tal vez te vas a perder en ciertos términos. Voy a tratar de irlos poniendo por acá lo que es en el video. Siento yo que es como de un nivel muy avanzado. Se habla de mucha información y te va a quitar muchísimo el velo de los ojos. Quiero darte como los mejores puntos que tal vez se mencionan o que vamos a mencionar en el video, de estos seres que tienen acceso a misterios divinos y pueden revelar esta información a los humanos. Aquí podríamos hablar de un cierto contactismo
que eso habría que verlo con lupa, con un hilo muy delgado, pues que existen métodos para contactar con estos seres, documentos tal vez en manuscritos del siglo XIV, imagínate. La relación entre estos extraterrestres y la cábala, inclusive según Kaplan y otros cabalistas, los extraterrestres existen y que están ubicados detrás de la Vía Láctea, que estos seres, pues con una autoridad para revelar los conocimientos ocultos a la humanidad. Esto ya ahí habría que ver si son estos ángeles caídos. Otro punto importante que te va a atrapar es la existencia de estos contactos, tal vez documentadas a nivel de textos cabalísticos, pero ya más antiguos. Otro punto es la enseñanza de Isaac Luria, que los humanos fueron creados pues de dos maneras, a nivel de la Nefesh y la Roab, que provienen de la tierra. En un video anterior, que te lo voy a estar poniendo por acá, también estuvimos hablando sobre los niveles del alma, y uno importante que es a nivel de estos niveles es a nivel de la Neshama, que la Neshama es una energía que proviene de afuera, no es de la tierra, es decir, que de origen extraterrestre. Habría que ver si sería de esta intervención que siempre se habla, de esta inteligencia que no es completamente terrenal, de este Dios de la Torá y la relación de la Merkabah, y a nivel de Ezequiel 1 y Isaías 6, el Dios de la Merkabah, a nivel de descripción y características, es antropomórfica. Si este Dios viene de afuera de la Tierra, entonces es técnicamente un extraterrestre. Pues también hay censura en textos bíblicos en el siglo IV para ocultar este antropomorfismo. La censura rabínica de Sanedrín del siglo IV, inclusive se menciona que se eliminaron al menos 25 versículos del Antiguo Testamento. Eh, la razón, pues tal vez de esta censura es evitar que se cayera en una idolatría. Sin embargo, también en el Talmud quedaron notas que indican que estos textos fueron modificados. Otro punto que estaríamos hablando es el misterio de los ángeles de Génesis. Esto lo puedes ver en el capítulo 18 de Génesis y sobre tres ángeles que visitan a Abraham. Dos de ellos van a Sodoma y Gomorra, pero el tercero se queda con Abraham y es tratado como Dios. Interesante. Esto sugiere que este ser no es simplemente un ángel, sino algo más significativo. Es un video muy sustancioso, quiero que prestes mucha atención. Es un video de quizás 15 minutos, pero se da muchísima información. Eh, Como te digo, tal vez en vez de tener respuestas, vas a tener más preguntas. Eh, Algo que me impresiona es sobre este Dios finito que se ha dicho que es el ángel Metratón, que se sugiere que la Merkabah fue como descifrado para evitar llamarlo Dios. En el término Dios proviene de Zeus, pero en la tradición judía no existe una palabra exacta para ello. Los nombres de Dios y su relación con el universo, la teoría del binitarismo, bueno, es como un resumen de estas ideas principales del video. No quiero alargarlo más, tal vez como como una conclusión rápida, una revelación de estas nuevas preguntas es si a nivel de la Torá no sería un Dios infinito, sino una entidad con forma y origen no terrestre. Entonces, quiero pasar al video para que lo veas. Quiero que me dejes tus comentarios en la caja de comentarios, por favor, siempre con respeto
Y más bien, si tienes información diferente donde nos podamos apoyar, donde podamos tener mayor investigación, bienvenido. Eh, y siempre estamos abiertos a poder escuchar y de hecho para eso es este espacio. Mi nombre es Chris, somos Mi Mundo de Conciencia, tu canal que te acompaña en tu despertar. Así que primera cuestión, voy a entrar con el Sefer Yetzirah. En el Sefer Yetzirah, en la interpretación de Aryeh Kaplan, dice claramente, y lo he traído directamente, dice, los cabalistas prácticos tienen una opinión importante. Página 271 de la obra Sefer Yetzirah, la interpretación de Kaplan. Los cabalistas prácticos tienen otra importante opinión. Afirman que el Teli es de hecho un lugar bajo el firmamento de Bilón. Bilón para los cabalistas es la Vía Láctea. Para aquellos que no saben cuál es la relación, ¿no? Habitado por unos humanoides que se comportan con santidad y pureza, sigo en la página 272, como los ángeles. A estos seres les son revelados los misterios divinos y tienen a su vez la autoridad de revelarlos a los mortales humanos. Se dan también métodos mediante los que contactar con tales seres. Rabbi Aryeh Kaplan, un cabalista muy serio, está diciendo, lo vamos a decir en síntesis, los extraterrestres existen, están detrás del cielo de Bilón, están detrás de la Vía Láctea, son unos humanoides que se comportan con santidad y pureza, parecidos a los ángeles, y son seres a los que son revelados misterios divinos y tienen la autoridad de revelarlos a los mortales humanos. Y lo curioso del último renglón, se dan también métodos mediante los cuales se contactan con tales seres. Ahí hay una nota a pie de página por parte de Kaplan que te deriva a un manuscrito en hebreo del siglo XIV. Quiere decir que alguien en el siglo XIV, dentro de la Cábala, escribió que había contactos con extraterrestres detrás de la Vía Láctea. Esto es lo que dice el Yetzirah, lo que dice Aryeh Kaplan y el documento en hebreo del siglo XIV, que está el documento microfilmado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Con lo cual, ¿existen extraterrestres? Para la Cábala sí. Paso a Luria. ¿Qué dice Luria? Luria dice, nosotros hemos sido construidos de dos modos. Desde lo animal, desde la tierra, el Nefesh y el Ruach tienen el ADN de la tierra, pero algunas entidades del exterior, llamémosle Dios, nos insuflaron la Neshama, que es una energía fuera de la tierra, por lo tanto nosotros somos seres animales incorporados con un tipo de inteligencia. Por eso yo me río cuando alguien dice, tengo miedo a la inteligencia artificial. Entonces digo, tenga miedo a nuestra propia inteligencia, porque nuestra propia inteligencia es artificial. En el sentido de que en el momento que entra la Neshama, que es a los 40 días, Luria dice que había formas humanoides, es decir, animales que tenían formas humanoides, que tenían Ruach y Nefesh, como los animales actualmente, nosotros decimos en Cábala que tienen Ruach y Nefesh, pero que la Neshama proviene del exterior de la tierra. Es decir, que nuestra Neshama, cuando decimos es divina, proviene de fuera de la tierra. Es una energía que podríamos llamarla también extraterrestre. Entonces, primera cuestión, prueba el comentario de Sefer Yetzirah que extraterrestres existen. Segunda cuestión, el análisis de Luria indica que extraterrestres existen. Ahora viene el tercer análisis, y después paso a mis experiencias personales. El tercer análisis es, ¿cuál es la naturaleza del Dios de la Torá? Porque la naturaleza del Dios de la Torá, y yo esto lo investigué para escribir mi obra La Merkabá, que es la tesis doctoral en teología, la naturaleza de la Merkabá es un Dios. Antes que pasemos a ese punto de la naturaleza de Dios de la Merkabá, resumamos esos dos primeros puntos, que según ese texto habitan seres humanoides que viven en santidad y pureza. Voy a quitarme un poquito por acá para que se pueda escuchar mejor. Semejante a los ángeles. Esto sería entonces de estos ángeles caídos que nos han hablado, que nos han explicado, que estos seres tienen acceso a misterios divinos y poseen la autoridad para que se puedan revelar
a nosotros como especie humana. Además que existen métodos descritos para poder contactar. Bueno, esto es importante porque hay manuscritos hebreos que están conservados a nivel de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y el punto 2, que es la concepción del alma y nuestra naturaleza. Esta chispa divina, entonces estaríamos hablando de la Neshama, de esta intervención, que pues es una energía externa, no es precisamente de la tierra, que esto podría interpretarse como un elemento que es extraterrestre, ¿verdad? Que esto que tenemos acá, esto que sentimos, este yo crístico que cuando despierta, eh, está dentro de nuestra esencia. Curiosamente, según Luria, pues se dice que la Neshama entra al ser humano a los 40 días de su gestación. Lo que implica que en este momento el cuerpo, antes de eso, tiene vida animal. Bueno, es una enseñanza que sugiere que nuestra conciencia no es meramente terrestre. Por alguna razón, pues siempre estamos conectados con esta divinidad y que proviene de una fuente externa, abriendo la posibilidad que nuestra inteligencia, nuestra conciencia, pues tiene un legado, tiene algo más grande y sumamente algo desconocido, algo que no conocemos. Y pues por dicha existe esto de la cábala, pues por dicha existe este misticismo y este tipo de personas como Mario Sabán que han estudiado y han buscado y poder tratar de darnos lo que es una respuesta a tantas preguntas que quizás personas como yo, como usted, como muchos que tal vez van a poder ver este video, tienen esas preguntas y por eso traemos estos videos para poder dar un poco de luz y para poder tener tal vez una posible respuesta. Pues vamos a continuar con el video. Antropomórfico, según aparece en el capítulo 1 de Ezequiel y según aparece en el capítulo 6 de Isaías. Ese Dios antropomórfico no es de la Tierra, por lo tanto, si viene de fuera, también podría ser considerado extraterrestre. Que sea antropomórfico no quiere decir que tenga como nuestros antropomorfismos. Puede tener antropomorfismos diferentes a nuestros antropomorfismos, porque lo que vio Ezequiel es la descripción como de un hombre que, a pesar de tener esos rasgos, no tenía los rasgos del hombre tal como los tenemos los mortales. Entonces tendría otro tipo de rasgos. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas, por los 4 lados, con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, habían los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes,
su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que hacía sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. De tener antropomorfismos diferentes a nuestros antropomorfismos, porque lo que vio Ezequiel es la descripción como de un hombre que, a pesar de tener esos rasgos, no tenía los rasgos del hombre tal como los tenemos los mortales. Entonces tendría otro tipo de rasgos. ¿Qué es lo que hace el Sanedrín en el siglo IV, que yo lo inserto en mi obra La Merkabah, El misterio del nombre de Dios? En el siglo IV el Sanedrín hace una censura que se llama la censura de los escribas. La censura de los escribas es que detectan 38 o 39 en 25 versículos del texto del Antiguo Testamento, detectan un nivel de antropomorfismo tan grande en la naturaleza de Dios, tan grande, que deciden censurarlos, deciden cambiar versículos del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento que leemos todos, del original hebreo hoy, está censurado en 25 versículos, 38 veces. Es decir, son lo que se llaman las enmiendas de los escribas del Sanedrín.
Esas enmiendas de los que se escribas del Sanedrín, que se dice en hebreo las enmiendas de los Soferim, están escritas en el Talmud. Por lo tanto, yo las extraje del Talmud. La pregunta, ¿por qué motivo los rabinos del Talmud decidieron, a pesar de que los escribas habían censurado esos antropomorfismos, insertar la nota a pie de página al lado en el Talmud? Tú sabes que el Talmud se escribe en forma circular, por lo tanto pusieron detrás del último círculo una nota explicando todos los versículos que habían sido censurados. Yo sospecho que los rabinos dijeron, no sabemos qué llevó a los escribas a la censura de los antropomorfismos, o sí sabemos, porque el problema era la idolatría. La idolatría es no hacerse imágenes de Dios. Si había tantos antropomorfismos, el pueblo podía caer en la idolatría. Los cabalistas más ocultos dicen, el Dios de la Merkabá tiene figura humana. El problema de la idolatría es representarla en imagen. Por lo tanto, aquí hay dos temas que se mezclan. La idolatría es la representación de una imagen de Dios, y otra es si Dios tenía o no imagen. Porque si Dios tenía o no imagen, estamos hablando del Dios de la Merkabá, no del Ein Sof, no del infinito. Moshe Idel dice que durante siglos el judaísmo era un monoteísmo que tenía dentro de sí un binitarismo, es decir, que tenía el Dios infinito y el Dios de la Merkabá. Los rabinos tomaron la decisión de que el Dios de la Merkabá era muy antropomórfico todavía. ¿Por qué motivo? Primero, los escribas censuraron esos versículos para no mostrar los antropomorfismos que tenía el Dios de la Merkabá. Lo que estamos diciendo básicamente es que estaban prohibiendo las imágenes de un Dios que era extraterrestre. Es decir, que lo que estaba prohibiendo Dios, porque la prohibición de Dios es no harás imágenes de mí. Un Dios que no tiene imagen, ¿se preocupa de que no hagan imágenes de él? Es decir, a ver, si yo no tengo imagen ninguna, ¿qué preocupación tengo de que alguien haga una imagen de mí? Tendría una preocupación si yo tengo imagen. Los cabalistas ocultos dicen, Dios tiene imagen. El Dios de la Merkabá, el Dios que está en Keter del universo de Bria, no el Ein Sof, que ese sí no tiene imagen. Por lo tanto, el problema es, si al mensajero le ponemos imagen, nos estamos perdiendo por ese mensaje, porque el mensaje es el Ein Sof, el Dios infinito. Pero el mensajero traía el mensaje. ¿No será que todavía no había tanto aumento de nivel de conciencia por el cual nosotros como seres humanos nos hubiéramos quedado en el mensajero y no hubiéramos comprendido el mensaje? Entonces, ¿qué pasa? Vienen las comunicaciones con este Dios extraterrestre de la Merkabá, en la cual permanentemente le están preguntando, ¿tú qué nombre tienes? Y Dios, el Dios de la Merkabá es un caso curioso. Todos los nombres que pone son como siglas y códigos para descifrar. Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei está descifrado por los cabalistas como la contracción de los 4 universos. ¿Quién se nombra a sí mismo con un nombre cosmogónico? Es decir, es como yo te diga, ¿cuál es tu nombre? No te digo Mario Sabán, te digo Yud Hei Vav Hei. Tú me dices, bueno, ¿qué es Yud Hei Vav Hei? Soy un ser que viene de las 4 contracciones del universo. Es decir, el Dios de la Merkabá no se presenta con nombre propio porque entiende que su conciencia es cosmogónica, no es psicológica. No tiene identidad cerrada subjetiva. Tiene una identidad cosmogónica, por lo tanto, no se puede presentar de manera psicológica, porque no tiene una realidad, sino una realidad integrada al cosmos. Por lo tanto, cuando el Dios de la Merkabá se presenta, se está presentando a todos, a Elías que se lo llevó al cielo, a Enoc que se lo llevó al cielo, porque la gran pregunta es, ¿quién se lo llevó al cielo? A ver, el Dios infinito, si lo hubiera llevado a la infinitud de Enoc y Elías, lo hubiera pulverizado en el infinito. Así que indudablemente no es este Dios el que se lo llevó. En definitiva, según las investigaciones de Moshe Idel, y que yo acepto, hay que volver a una idea de binitarismo. ¿Binitarismo qué quiere decir? Binitarismo moderado. Que existe un Dios menor, que es el Dios de la Merkabá, que yo no lo llamaría Dios porque los rabinos lo que hicieron es disfrazarlo con el ángel Metatrón. Es decir, que lo que hicieron los cabalistas y los rabinos es endilgarle un nombre para disfrazarlo de un arcángel y le pusieron al arcángel Metatrón para desdivinizar al Dios de la Merkabá y así divinizar por completo al nivel del infinito. Es decir, ¿a qué llamamos Dios? Porque Dios proviene de Zeus, viene del griego, no hay un término Dios en la tradición judía. Entonces,
¿El supuesto Dios de la Merkabá es Dios igual que el infinito? No, porque el Dios de la Merkabá es muy antropomórfico. Entonces, ¿qué se hace con los antropomorfismos que hay en el texto bíblico? Se los anula por censura. Siglo IV, el Sanedrín censuró el texto bíblico en las enmiendas. Entonces, primera cuestión, ¿por qué se censuró? Porque el Dios era antropomórfico. Mira, te voy a dar un ejemplo de una censura que es un versículo del capítulo 18 de Génesis. En el capítulo 18... Hago una pausa antes de pasar a esos versículos que nos va a brindar, que podemos resumirlo entonces, que es importante, los nombres de Dios y su relación con el universo. Dios, el Dios de la Merkabá, este Dios que nos presentan, con un nombre personal, sino con siglas y códigos, ¿verdad? Recordemos que antes no existían las vocales. Esto sugiere que su conciencia es cosmogónica y no es individual, perdón. Lo Enoch y Elías que fueron llevados al cielo por este Dios, lo que sugiere una tecnología avanzada, y la teoría del binitarismo, que pues según investigadores plantean que la existencia del binitarismo puede ser moderado como un Dios menor, que es el de la Merkabá, posiblemente un ser extraterrestre, en resumen, y un Dios supremo, el Dios infinito, ¿verdad? Que trasciende de toda forma. Y lo de la censura, pues que es una reinterpretación de los textos sagrados que buscaban ocultar, pues, esta dualidad. Tal vez como puntos ideales principales que nos menciona en esta parte, pues destacando la conexión que puede existir entre la Cábala, estos textos antiguos y la posibilidad que ciertos de estos seres descritos en la Biblia sean entidades pues extraterrestres. Pues en resumen se dice que la Biblia es el libro más extraterrestre que puede haber. Siempre con respeto, siempre abierto a toda esta información, ¿verdad? A las personas. Y obviamente siempre respetando a las personas, pues que estos temas, esta información, estas investigaciones, no va con ellos, ¿verdad? Y eso está bien, eso está bien. La idea no es atacar nada de eso. Continuamos. De Génesis, el texto que tenemos hoy, que leemos en hebreo, es: y Dios se quedó de pie mirando, y Abraham se quedó de pie mirando a Dios. Ese es el texto que tenemos hoy. Y Abraham se quedó de pie mirando a Dios. El texto original, que fue censurado, decía: y Dios se quedó de pie mirando a Abraham. No decía: Abraham se quedó de pie mirando a Dios. Y hay en el capítulo 18 y capítulo 19 de Génesis una sorpresa terrible para aquellos que la quieren leer, que es muy gorda, que nos da la pauta de que estamos ante gente extraterrestre. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los tres ángeles a visitar a Abraham y Sara para informarles de que Sara iba a estar embarazada, que fueron los tres visitantes, los tres ángeles, lo que sucedió es que dos de los ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra, porque tenían que decirle a Sodoma y Gomorra que la iban a destruir, y uno de los ángeles se quedó con Abraham, y es con este ángel con el que Abraham habla en función de Dios. Entonces, al ángel tercero, es decir, aparecen tres ángeles, dos se van, y con el ángel con que habla Abraham, es al que Abraham le dice: hola Dios, ¿cómo estás? Es decir, nos falta un ángel, hay un tercer ángel que se quedó ahí, y ese ángel que se quedó ahí es muy misterioso. Por eso te digo, acá hay mucha cosa muy misteriosa. Primera cuestión, ¿por qué se censuró en el Sanedrín del siglo -4 la información? Porque el Dios antropomórfico podía ser construido sobre imagen por el pueblo, que todavía era muy idólatra, y por lo tanto tenía miedo de la idolatría. Por miedo de la idolatría le sacaron antropomorfismos. Igual a la Biblia quedaron antropomorfismos. Por eso viene Onkelos, en el siglo I, siglo II, Aquiles, que es un judío que se convierte, un griego que se convierte al judaísmo, y Aquiles, llamado Onkelos,
todavía interpreta de manera más abstracta el texto de la Torá para sacar más antropomorfismos, y después de 10 siglos viene a Maimónides en la Guía de los Perplejos y todavía liquida más a los antropomorfismos diciendo que son simbolismos. Es decir, toda la cuestión es que la gente no caiga en la idolatría para hacerse imagen de un Dios que tiene imagen. Pero no pueden sacar capítulos enteros de la Biblia, no pueden sacar el capítulo primero de Ezequiel entero, donde Dios aparece con imagen, y no pueden sacar el capítulo 6 de Isaías, que Dios aparece con imagen. Entonces, ¿qué hacen los cabalistas? Los cabalistas dicen, a ver, Dios tiene imagen, no se lo podemos decir al pueblo, pero nosotros nos damos cuenta. A este Dios con imagen no le podemos decir Dios, porque nosotros ya creemos en el Dios infinito. Entonces, ¿qué le decimos? Arcángel Metatron. Y entonces metatronizaron al dios de la Merkabah para darle una categoría menor en el universo de Briah. Señores, el dios de la Torá es un dios extraterrestre, porque viene de fuera de la Tierra, e indudablemente también es humanoide, porque tiene rasgos humanoides, y no porque lo digo yo, lo dice el texto de Ezequiel. Ahora, ¿qué pasó en la historia? Maimónides con la Guía de los Perplejos, Unkelos en el siglo II, y la censura del Sanedrín, todos se confabularon a que había que sacarle todos los antropomorfismos al dios de la Merkabah para poder creer directamente en el dios de la Insof. Yo puedo creer en el dios de la Insof también creyendo tranquilamente de que hubo un mensajero que era antropomórfico. ¿Cuál es el problema? Pero el problema es que a lo largo de la historia judía todo el mundo se preocupó de que el pueblo no cayera en la idolatría con el dios antropomórfico. El problema no era el antropomorfismo de Dios, el problema era la idolatría. Y para combatir la idolatría había que terminar con el antropomorfismo. Todas estas investigaciones yo las escribo en mi libro de la Merkabah, que es la tesis doctoral en teología que yo presenté en la Universidad de Murcia. Bien, llegamos al final como conclusión y reflexión, un video que nos brinda mucha información de versículos, de censuras, de este Dios finito, de este Dios infinito, de extraterrestres, del Sanedrín, del siglo IV. Bien, esto nos lleva a una cuestión mayor que podría ser que los textos antiguos nos estuvieran describiendo la existencia de seres extraterrestres que interactuaron con la humanidad en el pasado, desde el Sekjerá hasta las censuras del Sanedrín. Parece que hay evidencia de esto, un conocimiento prohibido que sugiere que estos seres no solo existen, sino que también han influido en nuestra historia y en nuestra espiritualidad. Bien, tal vez son muchas preguntas, mucha información en tan poco tiempo. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que estos textos realmente describen contactos con entidades extraterrestres? Quiero que me lo dejes en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video y recuerda, somos Mi Mundo de Conciencia, tu canal que te acompaña en tu despertar. Nos vemos.